Gracias, Gustavo, por estar al día. Ok, pues entonces, habíamos hablado entonces en la clase pasada de cómo Estados Unidos intervino contra un gobierno democráticamente electo en Irán para defender, para tener acceso al petróleo iraní y acomodar ahí al Shah de Irán y lo que eso tiene que ver luego con todo lo que le pasó a Irán, con la revolución islámica, la guerra de Irak, mencionamos todo eso, Irak-Irán. Pero entonces, mientras, o sea, todas estas cosas están pasando paralelamente, ¿no? Estados Unidos está muy activo en este año del 54 y vamos ahora a Guatemala, donde ya, por supuesto, Estados Unidos había invadido países acá a trocha y mocha por año. Pero lo que ocurre en Guatemala es particularmente importante porque es, bueno, porque primero, porque es después de la Segunda Guerra Mundial, una vuelta después de la política del buen vecino, pues se acabó la política del buen vecino y viene el vecino metiche, ¿no? Y Jacobo Arbenz también había sido democráticamente electo. Había sido electo en el 1951. Y lo que ocurre antes de él había habido un dictador brutal, que era Jorge Ubico, del cual hasta Neruda le hizo poemas, ¿no? Y que era pro Estados Unidos. Entonces gana este hombre y como siempre Estados Unidos les da unos añitos a ver con qué sale, ¿no? Hay que ver cómo sale este hombre. Antes de que Arbenz entre a la Palacio Presidencial guatemalteco, 2% de la población poseían el 60% de la tierra. Y es en esa campaña donde él dice que él va a atender el problema de la tenencia de tierra. Y en su discurso de inauguración dice esas palabras: hay que distribuir esas riquezas de manera que los que menos tienen, que son la inmensa mayoría, se beneficien más, mientras que los que más tienen, que son muy pocos, también se beneficien, pero en menor medida. Fíjense el cuidado que él tiene de no ser, tú sabes, muy agresivo, ¿no? Sí, todos se van a beneficiar. Claro, eso a Estados Unidos no le gusta y lo acusa de que va a comenzar una tiranía comunista, porque ahora se acuerdan que esos años todo el mundo era comunista. Todo el que no hiciera lo que Estados Unidos quería. Pero ¿cuál es lo que está detrás de aquí? Lo que está detrás es la United Fruit Company, de la cual hemos hablado y que seguiremos hablando. Esta compañía estadounidense, pero con operaciones en distintas partes del mundo, donde hay productos frutales que a ellos les interesan, se había fundado justamente en el 1899, cuando ya Estados Unidos era un imperio y cuando logró el control de Hawái. Originalmente, el control que van a tomar la United Fruit es de las ananás de Hawái. Nosotros le decimos piñas, y ustedes le dicen ananás, pero es lo mismo. Esa es el propósito original, pero por supuesto cuando el negocio va bien y sigue, ¿verdad?, cada vez más próspero, entonces comienza a comercializar otras frutas, que ahí entran las bananas, ¿no? La famosa marca de Chiquita Banana, no sé si acá la vendían, pero en Estados Unidos, Puerto Rico sí la vemos, la Chiquita Banana, que es esa mujer que es una banana, también. Entonces, en la United Fruit, cuando el presidente toma el poder, ese era el dueño del el más grande terrateniente de Guatemala, y el 85% de la tierra que tenía comprada la United Fruit ni siquiera estaba produciendo bananas, la tenían para el futuro, para tenerla, o sea que era tierra improductiva que pudo haber estado en las manos de los campesinos y la gente que la necesitaba. También controlaban todos los medios de transporte y comunicación y tenía los pantalones, imagínense el poder que tenía de cobrar aranceles como si fueran un país, cobrarle aranceles a todo artículo que entrara o saliera por el puerto de Barrios, que les muestro acá, que es el puerto de Barrios. Acá arriba, ven arriba, dice México, Guatemala, Honduras, aquí a la derecha, y ahí lo van a ver, la entrada a Guatemala hacia el Atlántico es Puerto Barrios. Es la única entrada que tiene Guatemala hacia el Océano Atlántico. Entonces, eso es muy importante, y el cobrar aranceles sobre eso es tomar incluso la postura de un gobierno. De hecho, hay muchas frases famosas de que quien decidía, bueno, quien decide, dicen todavía, porque la United Fruit existe y está ahí todavía, es que quien decide los presidentes de Sudamérica es la United Fruit, ¿no?
Entonces Jacobo Arbenz, que era de centro izquierda, era socialista, pero o sea, no era comunista, era un socialista centro izquierda, decide rápidamente, después de tomar, tan pronto como puede, expropia 94.696 hectáreas de la United Fruit, o sea, el 90%, todo, casi prácticamente toda la tierra que la United Fruit tenía y que no estaba utilizando. Pero el resto de la tierra que estaba utilizando United Fruit quedaba bajo United Fruit, no le quitó todo. Ahora, el truco, lo que más ofendió a los Estados Unidos, o sea, United Fruit y por ende a Estados Unidos, fue que cuando les fue a compensar, ¿verdad? Por la expropiación, se hizo una expropiación legal, pero la compensación se hizo basada en las declaraciones de impuestos del año anterior de United Fruit. Y todos sabemos, bueno, no sé si eso pasa aquí, pero en nuestros países, en las declaraciones de impuestos, todo el mundo declara lo menos posible, el valor más barato para pagar menos impuestos. Entonces le salió el tiro por la culata a United Fruit, porque al devaluar su propiedad para no pagar impuestos, al ser compensado le van a pagar una miseria de 600,000 pesos. Pues se lo buscaron porque ellos fueron los que dijeron que ese era el valor de su propiedad. Ese dinero, esas propiedades van a ser divididas en cooperativas y van a beneficiarse 500,000 campesinos en un proyecto para entregar esas tierras y hacerlas productivas, ¿no? La reforma agraria que proponía él. ¿Qué pasa? Cuando esto ocurre, la United Fruit va al gobierno espérate, se me fue. Ajá. Se dirige rápidamente al gobierno de Estados Unidos. Ay, espérate que esto. Ay, ok. Le pide ayuda y Estados Unidos entonces procede a, la CIA interviene, que ya estaba siguiendo todo, por supuesto, ¿verdad? Y le organiza un ejército de mercenarios. Esto lo sugirió Anastasio Somoza, que era el dictador pro Estados Unidos en Nicaragua. Él estuvo en persona en la Casa Blanca en abril de ese año de 1952 planificando todo esto, porque desde dónde iban a entrar esas tropas de mercenarios, iban a entrar desde Nicaragua y desde El Salvador. Entonces, Arbenz, o sea, se lo debió haber imaginado, pero no reaccionó a tiempo y ocurre el ataque, los mercenarios entran y Arbenz pierde el poder. Él, para evitar un baño de sangre, él abandona el poder. Y poco después, Estados Unidos coloca en la posición de presidente a un general, el general Carlos Castillo Armas, que inmediatamente le devuelve sus tierras a la United Fruit, que era el propósito de todo esto. En cambio, a cambio de eso, él recibe para su gobierno 90 millones en ayudas de Estados Unidos y empieza lo que va a ser una dictadura brutal, otra, que termina con su asesinato en 1955. En ese entretiempo, cuando Arbenz sale de Guatemala, va al exilio directamente, primero a México, que es el siguiente país, pero luego va en unos periplos, ¿no? Va a Canadá tratando de buscar apoyo para regresar, porque él era el presidente democráticamente electo, ¿no? Trata de buscar en Canadá, lo invitan, otros gobiernos lo reciben, Suiza, Francia, Checoslovaquia, la Unión Soviética, y en Uruguay también estuvo en el 1957 como refugiado político. Ronald, dime. Abre el micrófono. Eso mismo. Ajá. ¿Qué? ¿Que vino que acá? estuvo en Uruguay. Ah, Que estuvo sí. en Uruguay. Estuvo acá unos añitos y luego se va a Cuba, porque Cuba le invita después de la revolución, por supuesto, la revolución del 59, el 60, ahí es que entra él a Cuba. Luego de Cuba se va a México, donde muere en circunstancias muy extrañas. Lo encuentran muerto en la bañera de un hotel, donde se estaba quedando en México. Se especula mucho de cómo se pudo haber muerto en una bañera, que si se suicidó, que si no, qué sé yo. Bueno, no sé. Ahí lo dejo. ¿Okay? Y ahí ya no vuelve, Guatemala no va a volver a tener gobiernos que no favorezcan a la United Fruit después de esto, ¿no? Fue suficiente. Entonces, también, esto fue en el 57 acá, el 54 termina entonces en el 54, 55 se va, ok, ahí entra el triunfo de la Revolución Cubana. No vamos a entrar en toda la organización y todo eso, solo dejamos para el año que viene cuando hablemos de Caribe, pero sí la relación de Estados Unidos con el evento. ¿Qué había antes de la Revolución Cubana? Estados Unidos tenía su hombre
en La Habana, como ellos dicen, el hombre en La Habana. Y era Fulgencio Batista, ¿no? Que tenía una dictadura militar directamente gobernada por él desde el 54, pero que había estado en el poder entre el 40 y el 44 y luego dejó a un favorito de él y luego entonces él entra de nuevo en el 54 y establece ya claramente una dictadura militar. Entonces, él favorecerá a las clases pudientes que eran de Estados Unidos. Había un increíble control de compañías de Estados Unidos, la penetración era importante. Les recuerdo que cuando Cuba obtuvo su independencia, que hablamos aquí de eso, en el 1898 obtiene la independencia de España y queda como protectorado de Estados Unidos. Ese protectorado terminó legalmente en el 1923, pero ya estaban ahí, ya estaban y ya habían copado, ¿no? Así que en este momento del 54 hasta el 59, los banqueros industriales dominan lo que les pongo acá, 80% de las minas, los ranchos ganaderos y telégrafos, 40% de la industria azucarera, 80% de trenes públicos, 90% de los servicios telefónicos y de electricidad, 50% de los ferrocarriles y el 70% de las importaciones y las refinerías de petróleo. O sea, el petróleo que se traía era de Estados Unidos y se refinaba allí. A la vez, en las importaciones de Cuba, el 70% procedían de Estados Unidos. Así que aunque en papeles era un país libre, el funcionamiento era como el de una colonia de Estados Unidos, aunque fuera disque país libre, ¿no? Y era también, se ofrecía como Cuba para los americanos. Era un lugar de diversión, de aventura y de joda, porque no encuentro otra palabra para traducir, ¿ok? Se le vendía así, todos los paquetes de luna de miel, todo el mundo que podía ir de luna de miel a Cuba, allá era que iba a tener, y era el lugar donde ir y que te atiendan como un rey, ¿no? Muchas promociones había para que la gente fuera allá a beber y a joder. Y los cubanos, bueno, el 58% de los cubanos no tenía electricidad, 25% tenía algún tipo de refrigeración, 75% nada, 15% tenía agua corriente, 28% tenía retretes dentro de la casa, solamente 28%, el 23% no tenía retrete alguno, el 35% solamente había ido a la escuela y el 75% no sabía ni leer ni escribir. El pueblo vivía en la total miseria, era explotado asquerosamente por las compañías tabacaleras, las compañías azucareras y todos los otros servicios que estaban dominados por estadounidenses. Así que, por un lado, era ese gran contraste, ¿no? Los burdeles, muy famosos, los burdeles de Cuba, los casinos, los cabarets, todo eso era lo que se ofrecía, ¿verdad? Para que la gente que tenía dinero, no solo de Estados Unidos, sino de Europa también, venían a Cuba a la joda total, ¿no? Eso era lo que había. Y eso termina el 31 de diciembre de 1958. Por eso es que decimos que la revolución empieza el 59, porque es el 31 de diciembre cuando termina, después de todos esos 2 años de lucha por la independencia, o sea, por salir de una dictadura. Finalmente es el 31 de diciembre. Esa noche Batista se monta en aviones con su familia y con su dinero, llevan cajas y varios aviones, se llevan todo y se van. Y ahí empezó lo que es la Revolución Cubana. Ahí tienen los 3 grandes líderes de la revolución, que fueron el argentino, el Che Guevara, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, que eran todos hombres jóvenes, ¿verdad? Eran hombres que se la ganaron, ¿no? Esa pelea se la ganaron a pulso ahí, a pelea, con el apoyo de los campesinos. Esta es la entrada, ¿verdad? Que ustedes seguramente han visto muchas veces, cuando entran los revolucionarios y el pueblo está recibiéndolos, ¿no? Triunfantes. Y esto es importante porque esto mucha gente lo confunde. No era una revolución socialista, era una revolución contra una dictadura. Él no era socialista, el que era su hermano, Raúl sí, Fidel sí, pero Che y Raúl eran mega amigos, súper amigos, porque los dos también tenían eso en común. Los dos eran socialistas, pero Fidel no. Y
tampoco tenían ninguna relación con la Unión Soviética de ningún tipo, ¿no? Esto es una revolución que se hace interna. De hecho, los botes, el bote que ellos compran para entrar, el barco ese que el Granma, para entrar y empezar la revolución, se compró en Estados Unidos, pagado con dinero también que recaudaron de estadounidenses. Recaudaron dinero, les puedo decir en Puerto Rico, porque mi abuela tenía, ya están en la casa, pero tenía vales que ella compró para apoyar la revolución. Entonces, otra cosa que la gente confunde, Fidel no fue el presidente de Cuba, sino hasta después que entra la nueva constitución del 76. No fue, los presidentes fueron Manuel Urrutia primero y luego va a ser Osvaldo Dorticós. Eso es así. Fidel era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y luego va a seguir a cargo de la parte militar, pero no era, y va a ser, en algunos momentos va a ser primer ministro también, pero no era el presidente. Ahí los ven en la entrada, como les digo, los barbudos, como les decían. Y bueno, ¿a dónde viaja primero? ¿A dónde viaja Fidel? La revolución empezó técnicamente el 1 de enero del 59. En abril ya le está visitando. ¿Y a quién visita? No es a la Unión Soviética, es a los Estados Unidos. La simpatía, la cercanía era más con Estados Unidos. Claro, el tema es que cuando él visita, el presidente de Estados Unidos no lo recibe. Había recibido a Batista, y les pongo la foto del presidente Eisenhower recibiendo a Batista antes de la revolución, pero no recibe a Fidel. Todavía en este momento la CIA, obvio, había estado siguiendo todo, pero no estaban seguros de para dónde se iba a mover, ¿verdad? Ellos no han hecho expropiaciones, nada, así que están todavía como, vamos a ver con qué viene esta revolución, ¿no? ¿Será nuestro amigo? ¿Será nuestro enemigo? Pero este gesto de Eisenhower empieza a poner las circunstancias diferentes, porque no lo recibe. ¿Y saben dónde estaba? Y salió en los periódicos, jugando golf. Todo el mundo se enteró de que Eisenhower estaba jugando golf, lo que quiere decir que no está reconociendo a Fidel Castro como un representante de este país nuevo que se está formando, ¿no? De esta nueva Cuba. Así que, ¿quién lo recibe? El vicepresidente, que era Nixon, que es el que lo ven ahí con él. Eso fue un desplante, ya de entrada, ¿no? Él va a estar unos cuantos días, se quedaba en el Hotel Teresa en Nueva York, un hotelito barato, se queda él. Ahí lo ven como él se ríe de que en los periódicos salía que había unos planes para matarlo mientras él estaba allí, todo eso. Él fue también a Massachusetts, fue a Canadá en ese viaje, habló en Harvard, fue a la Universidad de Harvard y habló allí. O sea, hizo varias actividades tratando de ver, buscando apoyo, presentando los proyectos que ellos querían hacer para Cuba. En el gabinete del primer gobierno, claro, y les digo, aunque Fidel no era presidente, por supuesto que tiene tremenda influencia todo lo que diga Fidel, porque Fidel es el líder de la revolución, es obvio, ¿no? Entonces, él tiene injerencia, sí, en muchas cosas. Y el Che, por ejemplo, va a quedar a cargo del Banco de Cuba. Entonces, son cosas que son importantes, posiciones importantes. Ahí ven, solo les puse los miembros del gabinete de gobierno que eran todos pro Estados Unidos porque habían estudiado en Estados Unidos. Así que este gobierno se inclinaba hacia amistad con los Estados Unidos. Fíjense, ahí les puse quiénes eran, nada menos que los ministros de Comunicaciones, de Obras Públicas, el original presidente del Banco Nacional, que luego va a ser el Che, el ministro del Tesoro, el de Economía, un comandante que era de las Fuerzas Armadas, la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espín, que era la novia de Raúl y será la esposa de Raúl Castro. Ella había estudiado en MIT, o sea, no había una animosidad contra Estados Unidos en ese momento, hasta ahí, hasta donde les voy llevando. Hay que seguir los acontecimientos en el orden que van para que las cosas tengan lógica y sentido. Claro, todo empieza a cambiar, como había pasado en Guatemala, por eso les traigo Guatemala, cuando en mayo, al poco de llegar Fidel de ese viaje, empieza y se aprueba en el Congreso, en el Parlamento cubano, la ley de reforma agraria. ¿Y qué hace? Lo mismo que había hecho Arbenz, expropia todas las tierras que no estaban siendo utilizadas, que nada más las poseía para tenerlas, la United Fruit,
y la compañía DuPont, que también tenía, y le expropian 1 millón de acres, que son unas 404.000 hectáreas, y las tornan en cooperativas. Eso era una promesa que le habían hecho los revolucionarios a los cubanos campesinos que los apoyaron. Así que es lo primero que van a hacer. Y hace lo mismo que Arbenz, le va a indemnizar, pero va a ser en bonos de moneda cubana, no en dólares, y según los valores que habían declarado en la última declaración de impuestos, que había sido en el 57. También se aprueba una ley que está vigente al día de hoy, donde ningún extranjero puede ser propietario de tierras agrícolas, obligando entonces que si United Fruit y DuPont van a seguir, entonces tienen que vender las tierras, y el Estado cubano les ofrece lo que le ofrece ahora a todos los que hacen hoteles allá, 51-49. Tú puedes poseer el 49% y nosotros, el Estado cubano, posee el 41%. Quiere decir, tú haces dinero y es tu dinero, pero no puedes ser el dueño de la tierra, ¿no? Entonces, todo eso, ¡boom!, escándalo en Estados Unidos, y provoca que después, esto ya les traigo, la fecha fue mayo, tardan en venir con la idea de hacer lo que se llama el bloqueo. Ese bloqueo empezó ahí, en marzo, marzo del 60, donde el presidente Eisenhower, que ese año va a haber elecciones en Estados Unidos que las va a ganar el presidente Kennedy, ahí Eisenhower les dice, no te vamos a comprar más azúcar. Imagínense, casi toda la azúcar cubana se iba para Estados Unidos. Entonces le dice, no te vamos a comprar el azúcar. Y fíjense cuál es la ofensa que ha hecho Estados Unidos, es la misma de Arbenz. Quitarle las tierras de la United Fruit y de DuPont, dárselas a los trabajadores en cooperativas y darles el valor de compensación basado en lo que ellos dijeron que valían las tierras. Le dice, no te vamos a comprar el azúcar y no te vamos a vender más petróleo. Así que tus refinerías se van a cagar de risa allí, porque sin nuestro petróleo no van a hacer nada. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, le va a denegar todos los préstamos a Cuba, así que Cuba no va a poder ni siquiera conseguir un dinero prestado. Y a la vez, esto no se lo dice, esto es encubierto, comienza el entrenamiento militar para una invasión futura, esto a cargo de la CIA, utilizando a todos los exiliados que salieron de Cuba entre el 59 y el 60 y que estaban en la Florida. A la vez, empiezan una campaña encubierta y descubierta de propaganda para derrocar a Castro, y Eisenhower empieza entonces a organizar esa invasión, ¿no? Entonces, eso significa, eso es el primer bloqueo. Así es que empieza el bloqueo. Entonces, Cuba no puede vivir, depende del azúcar en ese momento. Si Estados Unidos no le compra el azúcar, no tienen presupuesto. Y si tampoco van a tener petróleo, tienen que dejar de funcionar todas las fábricas, todo. O sea, esto es una catástrofe tremenda. O sea, no es una pequeña cosa, es muy fuerte, ¿no? ¿Y cuál es la reacción? Bueno, Cuba empieza a buscar ayuda de los países que pensó que podían ayudar. Trata de conseguir ayuda en Egipto, pero aunque quieren ayudar, hay países que le dicen, en este momento no podemos, tenemos otros temas, tenemos otros problemas que nos preocupan, no queremos a Estados Unidos en este momento contra nosotros. Así que no logra apoyo ni en Egipto, ni en Japón, ni en China. Y rápidamente, en esos mismos primeros meses del 60, la Unión Soviética viene y les dice, ok, yo te voy a vender el petróleo, nuestro petróleo barato, para que tú lo refines allá y lo uses, y te vamos a comprar el azúcar a buen precio. Es una sustitución ahí, ¿no? O sea, bueno, como Estados Unidos no te va a dar petróleo ni te compra el azúcar, yo te lo doy. ¿Qué pasa? Que las refinerías en Cuba eran de Estados Unidos, eran de dueños estadounidenses. El gobierno cubano le da una orden a las refinerías, a la Standard Oil, la Texaco, la Shell, todas esas refinerías que estaban allí, que tienen que procesar el petróleo ruso, que viene el petróleo ruso y que lo tienen que procesar. Las compañías refinerías dicen ni hablar, no vamos a procesar ese petróleo ruso.
Y entonces Cuba dice, no, Cuba dice, no, ok, pues entonces las nacionalizamos. Y ahí entonces viene un segundo, ¿verdad? Ahí lo que viene el segundo proceso, nacionalización de específicamente las refinerías de petróleo, que eran dueñas, los dueños eran estadounidenses, ¿ok? Eso empieza, ¿no? Ok. Ahí Fidel es primer ministro, es lo que es, ¿ok? Entonces, ahí empieza con la nacionalización de las refinerías de petróleo, pero no paran ahí, porque ahí van a seguir. Dicen, bueno, esta guerra nos están jodiendo, vamos a nacionalizar otras cosas. Y nacionalizan las compañías de electricidad para que no les puedan quitar el servicio, las de teléfonos, los ingenios azucareros, porque necesitan ahora procesar el azúcar, pero no para Estados Unidos, sino para la Unión Soviética, los bancos, las minas de níquel, que son unas minas enormes, que eran dueños, el que las estaba sacando el níquel era estadounidense, las fábricas de textiles y de cemento, las fincas tabacaleras, las destilerías de ron, como la Bacardí, que se va a tener que ir, y las tiendas por departamentos estadounidenses. Entonces es un paquete grande de nacionalizaciones de distintas compañías. Para que tengan una idea, y les pongo algunos de los nombres de esas compañías que van a sufrir daños por nacionalización, ¿ok? Y que al día de hoy están demandando, las que todavía existen, tienen una demanda en los tribunales de Estados Unidos para que se les compense por esa nacionalización. Entre ellas las más grandes, pues la United Fruit, por supuesto, la Coca-Cola, Exxon, Procter & Gamble, o sea, todas esas compañías, First National, Citibank, Nickel, Nicaro, es la compañía que explotaba el níquel, Colgate, Palmolive, ahí tienen todos esos nombres de compañía, el Chase, Manhattan, por supuesto, que están todas estas cosas, Firestone, General Electric, Goodyear, todo eso, ¿no? Solo les puse algunas de las fábricas que son de los negocios expropiados. Ok, la respuesta de Estados Unidos entonces a esto, que es una afrenta más, o sea, es un toma y dame, ¿no? Ahí viene octubre del 60, ese año del 60 es movidísimo, entonces añaden bloqueo diplomático, Estados Unidos remueve su embajada, la gente de su embajada en Cuba, bloqueo económico, no va a dar ninguna ayudas a Cuba y solamente hace excepciones para medicinas y algunos alimentos. Y sobre todo han sido medicinas que, bueno, hasta el día de hoy, es más las medicinas que van de Cuba a Estados Unidos que las que vienen de Estados Unidos a Cuba. Y me refiero específicamente a la vacuna contra la meningitis de Estados Unidos, que viene de Cuba a Estados Unidos. Y también la Organización de Estados Americanos expulsa a Cuba. Entonces, la reacción de Cuba, así, no es suficiente. Ok, te nacionalizo los hoteles y los casinos, porque hasta entonces los casinos y los hoteles seguían funcionando. O sea, aunque sabían que estaban ahí todos los mafiosos de Estados Unidos y todo eso, le habían permitido seguir funcionando porque se beneficiaban del turismo, ¿verdad? No podían cortar todas las fuentes de ingreso de una, pero ahora deciden nacionalizar los hoteles y casinos que siguen nacionalizados hasta el día de hoy, los que estaban entonces. Entonces, la excusa en ese momento y hasta el día de hoy que utilizan otra vez y otra vez los estadounidenses, y esa que ven ahí es la embajada de Estados Unidos en Cuba, está ubicada como siempre les gusta a ellos tener sus embajadas, como la tiene acá, frente al mar por si se tienen que ir en un bote rápidamente del país, porque les ha pasado, está en terrenos súper valiosos frente al malecón cubano, y ahí ven, hay una plaza, lo que está al frente es una plaza donde se hacen montones de protestas contra Estados Unidos. Esa es hoy en día como se ve la embajada. Entonces, ¿qué le dice a Estados Unidos? ¿Por qué es que no quiere tener más relaciones y remover la embajada? Porque ellos exigen que antes de renovar las relaciones, Cuba tiene que devolverle a los ciudadanos y empresas estadounidenses por lo menos el 50% del valor o una justa compensación por esas propiedades que le fueron nacionalizadas en el año 60. Esa es la excusa, ¿no? Y de hecho, cada vez que un avión cubano pisa por casualidad un aeropuerto estadounidense, se los confiscan. Confiscan el avión para compensar a las personas que sufrieron pérdidas porque hay una demanda que ganaron en los tribunales en Estados Unidos. Claro, los cubanos no son estúpidos, no mandan aviones a Cuba, de cubanos para allá, porque saben que se los confiscan, pero sí pasó en Puerto Rico. Para unos juegos deportivos, mandaron a la delegación en un avión cubano y se lo quitaron, no se lo devolvieron, no dejaron salir.
el avión. Así que eso está esa tensión ahí también. Claro, el acuerdo que hace Cuba con Estados Unidos, ahí lo ven, ahí a Fidel la primera vez que se reúne con Nikita Khrushchev, que va a ser entonces el presidente de la Unión Soviética, eran 100 millones de dólares en créditos comerciales, le compraría los 5 millones de toneladas de azúcar a buen precio, le va a enviar técnicos soviéticos también para ayudarles a mejorar la producción en todos los sentidos que tengan necesidad, expertos soviéticos de lo que necesite Cuba, y préstamos a bajos intereses, además de, se me olvidó poner acá el petróleo ruso, y otras ayudas y subvenciones que les iba a ir ofreciendo, ¿no? Sobre esto, el general Colin Powell, en su biografía, narra cuando él se reunió en los años 90 con Anatoly Dobrinin, que era entonces el embajador de Estados Unidos, de la Unión Soviética en Estados Unidos, y le dijo, Dobrinin a él, a Colin Powell, siempre nos están machacando con lo de Cuba, Cuba, Cuba. ¿Saben quién nos regaló Cuba? Ustedes lo hicieron. Castro era un revolucionario, no realmente un marxista. Él vino a las Naciones Unidas. En esa visita también fue a las Naciones Unidas. Se alojó en el Hotel Teresa en Harlem. Su gobierno lo ignoró, lo convirtió en un paria, así que vino a parar a nuestras manos. Y así lo ven los rusos, los soviéticos, y lo ven los cubanos también, ¿no? Trataron, pero si me declaraste la guerra, bueno. Claro, hay toda una controversia hasta el día de hoy sobre cómo llamar a lo que Estados Unidos ha ido haciendo, que vamos a repasar un poquito, contra Cuba desde entonces. La pregunta ¿es un embargo o es un bloqueo? Estados Unidos le llama embargo. Los cubanos lo llaman bloqueo. Y si vemos la definición, pues ahí vemos por qué es que Estados Unidos le llama embargo y por qué le llama Cuba así. Porque Estados Unidos le llama embargo, porque un embargo es cuando una nación establece una política para no comerciar con otra nación y no permitir que sus propios puertos o territorios se utilicen para el comercio con la nación. Eso fue así al principio. Pero hoy en día, ya desde hace muchos años, como vamos a ver, es un bloqueo, porque un bloqueo es aislar económicamente a un país. No es solo un país, mi país contra tu país. No, es el mundo. Y ahí ya empezó, cuando Cuba la sacan de la Organización de Estados Americanos y el Fondo Monetario Internacional le dice que no le va a dar más préstamos, ya ahí la está aislando económicamente, ¿no? Este tipo de situación, dice ahí, se produce generalmente en situaciones bélicas o de elevada tensión política internacional. No había una situación bélica, ¿ok? Pero lo hicieron, la aislaron económicamente. Así que, bueno, les sigo. Entra el presidente Kennedy, ¿sí? Y ahí ya es claro el bloqueo. ¿Por qué? Porque en la proclama presidencial del 1963 congelan todos los activos cubanos en bancos de Estados Unidos, que es otra cosa que Estados Unidos suele hacer, ¿verdad? En las sanciones económicas le congelan todos los activos cubanos, que tenían un montón de activos cubanos. ¿Por qué? Porque van a usar ese dinero para pagarle a las compañías que han sido dañadas con la expropiación, ¿no? Le prohíbe todas las exportaciones de Estados Unidos a Cuba y prohíbe a personas y compañías de Estados Unidos hacer transacciones en dólares con Cuba. Sin decirlo, le está prohibiendo a los estadounidenses ir a Cuba con dólares y gastar dólares en Cuba. Eso es lo que dice ahí. Si prohíbe que las personas hagan transacciones de dólares con Cuba, no pueden ir entonces los estadounidenses, a menos que cambien sus dólares por otra moneda y vayan con esa moneda a Cuba, lo cual nadie va a hacer. Entonces, la idea es que Cuba no tenga dólares, ¿ves? Para que no pueda hacer comercio internacional. Entonces, esas protestas que ven ahí son en los Estados Unidos y también va a haber en muchos otros países en apoyo a Cuba, ¿no? Ante todo esto. Ese bloqueo ha ido incrementándose y en el 1992 la ley Torricelli ya lo convierte claramente en un bloqueo. Es bajo George Bush, el padre, y prohíbe transacciones con Cuba o con cubanos a las subsidiarias de Estados Unidos que tienen oficinas en terceros países. O sea, todavía es de Estados Unidos, pero están en terceros países. La más seria es que cualquier barco de cualquier país que haga negocios con Cuba, que haya estado en un puerto cubano trayendo o llevando, tiene una prohibición de
3 meses, 6 por 3, sí, 3 meses, no, 6 meses de entrada a cualquier puerto de Estados Unidos. O sea, que si tú quieres hacer negocios con Cuba, tienes que estar, después de hacer ese negocio con Cuba, 6 meses que no puedes entrar a hacer negocios con Estados Unidos. Es un castigo a terceros países. Y claro, es una manera muy ingeniosa, ¿no? Porque Estados Unidos no tiene la autoridad sobre el tercer país, pero la manipulación económica de que le va a costar, ¿verdad? Porque generalmente los barcos, cuando venían, por ejemplo, de países europeos, hacen negocio en Cuba, van a Estados Unidos, van a distintos países de América, del mismo viaje, por supuesto, ¿no? Pero no no podían estar en uno primero y luego ir allá por 6 meses. Ahí se puso más complicado, ¿no? Y con Bill Clinton, se aprueba la ley Helms-Burton, que es el colmo de los colmos. En esta ley, Estados Unidos le prohíbe a los CEOs, a los dirigentes de las empresas, de cualquier empresa, en cualquier parte del mundo, pero, o sea, sí, el empresario no tiene que estar en Estados Unidos. Si invierte en propiedades en Cuba, ni ese CEO, ni ninguno de sus familiares inmediatos, esposas, hijos, pueden entrar a Estados Unidos. Punto. No por 6 meses. Punto. ¿Ok? Segundo, aquí es cuando empiezan a presentar formalmente esas demandas que reclaman las reparaciones por las propiedades confiscadas por el gobierno muchos años antes. Y aquí es cuando el tribunal las aprueba, es en el 96. La ley aprueba también, Clinton, la ley de reforma a las sanciones comerciales y ampliación de las exportaciones. Bla, bla, bla. Todo ese gran nombre, ¿qué es lo que hace? Esa es la que sigue vigente. Durante Obama, por un tiempito, la quitó, por 1 año y medio, 2 años. Lo último que él fue a Cuba, el presidente Obama, hasta ese periodo la levantaron, pero cuando entró Trump la puso otra vez. Prohíbe a estadounidenses viajar a Cuba con fines turísticos. Establece solo 12 categorías en las cuales se les permitirá viajar, pero tendrán que mostrar evidencia. Por ejemplo, religioso, para eventos deportivos, para eventos culturales artísticos. O sea, un grupo estadounidense puede ir y presentarse en Cuba, pero tiene que hacerlo con evidencia, ¿verdad? Tiene que traer entonces la evidencia de qué fue lo que hizo mientras estuvo allá. Muchos puertorriqueños iban a Cuba igual porque conseguían la solidaridad cubana, ¿no? Conseguían que por ejemplo, la Casa de la Cultura Cubana les hace una carta que dice que usted va a ir allá para hacer una presentación sobre tal tema. Y ellos les dan esa carta y queda como que usted fue a hacer una presentación sobre un tema, pero mentira, iban a pasear, ¿no? Pero está prohibido. Imagínense el país, el mismo país que por la boca habla de las libertades, prohibiéndole a sus propios ciudadanos viajar a Cuba con fines turísticos. Es fuerte. Yo estuve, bueno, ya había sido prohibido. En el año 1982 fueron los Juegos Panamericanos en Cuba. Y el presidente era Reagan en el 82. Y Ronald Reagan prohibió a cualquier estadounidense viajar a Cuba para los Juegos. Mi papá era terrible y eso fue lo que lo motivó a ir todos a los Juegos en Cuba. ¿Ok? Así que fuimos mi papá, mi hermana y yo en desafío de la orden de Reagan, y lo que nos ocurrió fue que al regreso había un montón, nos registraron, o sea, éramos mi papá, mi hermana y yo, 4 horas nos revisaron los paquetes. Pero a todo el mundo lo estaban revisando minuciosamente, te abrían los monederos y te chequeaban si tenías monedas cubanas. La excusa era que estaban buscando la evidencia para procesarnos legalmente. Claro, yo tenía 16 años, a mí no me podían hacer nada, pero a mi hermana y a mi papá sí. Entonces me acuerdo, cuando llegamos estaba una batería de abogados del Partido Socialista esperándonos para estar con nosotros y que no se pasaran de la raya. Pero te imaginas, yo nunca se me va a olvidar todas las botellas de ron Habana Club que se trajeron y todo el mundo bebiéndoselas así, pum, 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 porque no se las iban a dar. Se las iban a confiscar. Entonces la gente se las tiraba en el baño, en el inodoro, la tiraban y la bajaban.
en las plantas que había en el aeropuerto tirando el Havana Club. No se me olvida esa imagen. Mi hermana llorando, histérica, todo. Bueno, fue un show, ¿no? Fue un gran show. Al final nos dijeron, a los meses, los abogados nos dijeron que si nosotros firmábamos un documento diciendo que habíamos estado en Cuba, nos devolvían todos los libros, los discos, todo lo que nos quitaron. Mi papá dijo, no, que se queden con él. Y ya, y ahí quedamos. Así que, pero eso lo viví yo. Pero entonces ahí también la violé con mi marido, lo convencí, que fuimos a Cuba ¿verdad? En contra de esto, fuimos en el 2014, creo que fue, y fuimos por Canadá. Eso es lo que hacían. Todo el que quería ir iba a un tercer país. Cuando nosotros fuimos, vas a México, a Jamaica, y allí te ponchan el pasaporte. Entras a Cuba, no te ponchan, te dan un papelito y a la salida te devuelves el papelito y sales y te ponchan el pasaporte en ese tercer país y parece que estuviste siempre en el tercer país y nunca estuviste en Cuba. Esa es la manera en que se viola hoy en día esto, al día de hoy. Yo, por suerte, como tengo era pasaporte cubano, la última vez que fui con mi pasaporte cubano, con mi pasaporte uruguayo, así que no tuve problemas. Pero hasta entonces sí. También esta ley autoriza exportar productos agrícolas a Cuba. Sí, si Cuba necesita productos agrícolas, que los va a necesitar, porque en el 90 los estaba necesitando después que se disolvió la Unión Soviética, ¿verdad? Que perdió ese apoyo que tenía. Sí, Estados Unidos le puede vender arroz, es una de las cosas que Estados Unidos todavía le vende, arroz y granos a Cuba, pero Cuba tiene que pagar en efectivo, en dólares, por supuesto, y por adelantado. Y entonces sí puede comprar. Pero imagínense, Cuba tiene que conseguir esos dólares, lo cual no es fácil. Y bueno, ese bloqueo de Cuba le ha costado, calculan los cubanos, unos 116.800 millones de dólares al pueblo cubano en lo que no ha podido hacer, en lo que en todas las ellos lo han calculado en términos todos estos años, ¿no? A lo largo de todos estos años. El no tener acceso a fuentes de crédito que hubiera podido tener, que al final le hizo un favor porque no se endeudaron, como se endeudaron otros países, ¿verdad? Al final no fue tan mala la idea. Pero sí, sigue costando al pueblo cubano este bloqueo. Lo vimos en la pandemia. De suerte que Cuba tiene un sistema de salud extraordinario y produce casi todos los medicamentos que necesita. Los que no produce los recibe de la India, muchos de ellos, porque yo estando allí me dieron medicamentos que eran hechos en la India. Pero las vacunas, pudieron, profesora, claro, las porque cubanas. ya estaban adelantados en desarrollo de vacunas de distintos tipos. Ellos tienen una Para el vacuna coronavirus, sí. y tienen una vacuna para el cáncer del pulmón, que previene el cáncer del pulmón. Tienen una serie de cosas, la vacuna de meningitis que tienen ellos desde el año, cuando empezó ¿cómo se llama esto? El AIDS, el SIDA. Ellos desarrollaron su propio AZT, el conjunto de medicamentos para tratar el HIV positivo. O sea, por suerte, han destinado dinero para estos propósitos precisamente porque saben que están bloqueados, ¿no? Entonces eso los obliga a protegerse y tuvieron esa suerte. Ahora, les digo, cuando estuvo la pandemia, yo estuve allí en pandemia y el año pasado, el año anterior, en pandemia, y hasta los niños bebés de 2 años usaban tapabocas. Jugando, corriendo en las calles, los niñitos bebés, todos tenían tapabocas. Y el Estado no le podía dar muchos tapabocas porque no había. Entonces tenían que usar los poquitos que tenían y cuidarlos y todo eso. Pero zafaron eventualmente de la pandemia. Esto es el bloqueo. Esta es la última votación en noviembre del 2022. La última votación de las Naciones Unidas las Naciones Unidas todos los años vota sobre el bloqueo, a favor de que continúe, a favor de que termine el bloqueo, en contra de que termine el bloqueo. Esa es la votación. Y esta es la del último año. Y no es sorprendente, ¿no? Si se fijan, a favor de terminar el bloqueo, 185 países. En contra de que termine el bloqueo, 2 países que son los que están en rojo, Israel y Estados Unidos. Y sí, porque Israel tiene que pagar por lo que recibe de Estados Unidos. Y las abstenciones, porque todavía estaban con un pie acá y otro allá,
Ucrania, capaz que hoy, Ucrania. capaz que si se vuelve a votar este año, en noviembre, capaz que esta vez Ucrania se vaya rojo, total, pero en ese momento no. Y Brasil, que estaba con Bolsonaro, ¿no? Le votaron, o sea, se abstuvieron, no votaron en contra, se abstuvieron. Esa fue la última Ligia, votación. Sí, dime. no. Cuando usted abra el micrófono para todos, voy a decir algo. Ok, aguanta la idea, porque les quiero comentar unas poquitas cosas, porque como empezamos tarde, pues, por el lío de la cortada y todo eso, les iba a comentar algo. Volviendo ahora a Estados Unidos, ok, les quería comentar esto. Hablábamos en la clase pasada cómo ese caso de las niñas que tenían que ir a la escuela, ¿se acuerdan? Y que la escuela de blanco les quedaba cerquita y la de negro les quedaba re lejos, y llevaron un caso para que se terminara ya con la segregación de las escuelas, específicamente. Eso no quiere decir que termina la segregación, es solo en las escuelas. Cada lugar va a tener que ir en un caso al tribunal para desegregarse, van lugar por lugar por lugar. Hasta el 65, cuando se apruebe la ley de derechos civiles, que vamos a hablar luego. Entonces, cuando esa decisión de Brown contra la Junta de Educación de Topeka favorece a la familia Brown y ordena la desegregación de las escuelas, eso viene a ser peor para los negros. Y les explico por qué. Bueno, no peor, porque no podía ser peor, ¿verdad? No hay el avance, no se ve por dos razones. Una, porque se tardaron pilas, más de 11 años en obedecer, porque no había un término para hacerlo, era que se desegregaran cuando pudieran, ¿no? Pero esto es muy importante porque esto sigue afectando hasta el día de hoy, lo que le quiero comentar. Antes, desde la Gran Depresión, ¿se acuerdan? John Maynard Keynes, el economista que dijo, no, el Estado tiene que hacer algo porque el país, el capitalismo, si se deja al garete, si se deja suelto así, se destruyó toda la economía. Así que el gobierno tiene roles. Ese es lo que se llama el consenso liberal, así le llaman en Estados Unidos. Que el gobierno tiene obligaciones. Las obligaciones son 3 que surgen ahí. Regular los negocios para que no haya otra depresión. Proveer una red social de apoyo básico a las personas porque no la había. Y ahí es que surge el seguro social, seguro por desempleo, todas esas otras cosas que surgen a raíz de esto. Y el promover la infraestructura, ¿verdad? Porque el país necesitaba eso, mejorar las comunicaciones entre lugares y todo. Ok, ese consenso liberal estaba y se enriquece con la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Entonces, ahora, después de la decisión de Brown contra la Junta, que es favorecedora para la población negra, miren la lógica, ¿ok? Y esta lógica es la que sigue en vigor. Como esa orden decía que los niños negros tenían que entrar a las escuelas de blanco, ¿ok? Y se acuerdan que les hablé en la clase pasada cómo en la escuela de Little Rock tuvieron que mandar los soldados para que acompañaran a esos niños a la escuela. Eso cuesta dinero, hay que pagar a esos soldados para eso, cuando los mandan a esas tareas especiales. Por tanto, como eso le cuesta al Estado, ese dinero es de los impuestos. ¿Y de quién son la mayoría de los impuestos? De los blancos. Entonces, para promover los derechos civiles, están usando el dinero de los blancos para ayudar a los negros. Ahí puse por error blanco y debería decir negros, que no lo merecen. Los negros no se merecen que se use ese dinero en su beneficio porque ese dinero es de los blancos. Por tanto, como el gobierno usa el dinero de los blancos y redistribuye la riqueza, es socialista. El gobierno es socialista. Y en Estados Unidos, si es socialista, es comunista. Ellos no entienden, no les entra en la cabeza cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo. No saben la maña que me tenía que dar yo en clase para explicar cuál era la diferencia. Y ahí, desde entonces, todo lo que sea petición de derechos civiles para cualquier minoría, no solo para los negros, para la población gay, LGBTQ, para las poblaciones para los inmigrantes, para cualquiera que sea minoría, es comunismo, porque estás usando el dinero de los blancos para establecer unas medidas que favorecen a los no blancos. Y esa idea permeará todo, ¿no? Es una injusticia para ellos, ¿no? Les cuesta a ellos.
Entonces, hablábamos en la clase pasada de ese líder que era Martin Luther King Jr., que yo les había comentado que era un pastor, ¿verdad?, de la Iglesia Bautista, y él va a recibir posteriormente el Premio Nobel de Paz porque él era un pacifista como Gandhi, inspirado en Gandhi. Era un hombre altamente educado, tenía un doctorado en divinidad de la Universidad de Boston, que es una universidad religiosa, y él es el gran líder que va a continuar inspirando la lucha por los derechos civiles cueste lo que cueste, ¿no? Va a estar encarcelado, todas esas cosas. Pero miren qué interesante, en una de las actividades de él, aquí les muestro quién estaba, lo vi en un periódico y dije, qué curioso, miren quién estaba ahí, un jovencito, un muchachito. Ahí está Bernie Sanders. Y aquí ven, al frente estaba Martin Luther King con su esposa Loretta King. Ahí están. Y él, bueno, para los que no saben, Bernie Sanders fue representante a la Cámara y desde el 2007 es senador independiente. Quiere decir que él no obedece a ningún partido mientras es senador. Él hace lo que él crea y punto. No, eso no quiere decir que no participe de actividades del Partido Demócrata, pero es independiente. Y él ha sido candidato a la presidencia del Partido Demócrata en el 2016 y en el 2020. Y para mí debería serlo ahora, pero parece que ya se siente que no, que está muy viejito, aunque yo creo que es más joven que Biden, pero bueno, esas cosas que están pasando en Estados Unidos que nadie entiende, que es una locura total, esas incongruencias que están pasando en Estados Unidos. Y bueno, lo dejo aquí. En la clase que viene retomamos este proceso de los derechos civiles que va a continuar. No comenté, una de las cosas que no comenté, pero es que Estados Unidos va a ir rápidamente con Kennedy, comienza lo que se llama la Operación Mangosta, no sé si la conocen, Operación Mangosta, que incluye muchas cosas, pero la más famosa es todos los planes, que más de 100 y pico, 200 planes para tratar de matar a Fidel Castro. Algunos son risibles, como Fidel hacía pesca submarina. Le pusieron una vez donde él iba a ir a pescar, le pusieron una langosta mecánica que tenía explosivos y era hermosa, era bien grande y bien hermosa para que él la quisiera figar, ¿no? Con la figa. Claro. Y claro, se les olvidó el pequeño detalle de que los tiburones comen langostas. Y antes que llegara Fidel ya no estaba la langosta, se había jodido un tiburón que se la comió. Waldemar, dale. No, las horas que podríamos escucharte hablar de Cuba y eso Cuba, viene, sí. eso viene el año que viene. Y de Guatemala, como hecho, digamos, de gran irradiación hemisférica e histórica, porque todo se enraba. Guatemala y Cuba están absolutamente enrabados, como todos lo sabemos. Pero por supuesto que en el deseo de escucharte más sobre estos temas, me gustaría que le dedicaras algún ratito cuando cuadre bien a la situación de Guantánamo y a la invasión de Bahía de Cochinos. O sea, sí, vamos a volver con Bahía de Cochinos porque esa es Kennedy. Viene más tarde, volvemos, ¿ok? A esa viene. Y lo de la crisis de los misiles también, eso viene. Lo que sí de Guantánamo, les quería explicar, o sea, Guantánamo, desde el 1898, cuando Cuba se independiza de España, ahí es cuando Estados Unidos le escribe la Constitución de Cuba, literalmente, se hace en el Congreso de Estados Unidos la Constitución de 1902, y ahí se incluye la famosa enmienda Platt que le otorga a Estados Unidos el control de lo que es Guantánamo, lo que es hoy la base Guantánamo, y otra base más, la base en la isla de Pinos. Eran dos, pero entregaron Isla de Pinos, pero no entregaron esta. Ese acuerdo cambió en 1923 y es en 1923 cuando entrega Isla de Pinos, pero se queda con Guantánamo. Y así siguió y siguió. Entonces, lo que mucha gente se pregunta es, pero espérate, cuando ganó la revolución, ¿por qué no hicieron algo para sacarlos de Guantánamo? Bueno, primero que todo, porque de primera no veían a Estados Unidos como un enemigo. Se pensó que eso se podía negociar. Cuando se convierte en enemigo en el 60,
Cuba, y eso se lo preguntaron a Fidel montones de veces, y él siempre lo explicó muy claramente. Él dice, nosotros no tenemos la capacidad para pelear contra Estados Unidos. Si yo toco Guantánamo, ¿tú sabes cuánta gente van a matar? No les voy a dar la excusa. No, que lo dejen ahí. Todos los años, desde el 1898, porque estaba así expuesto en los acuerdos, claro, la cantidad cambió con el tiempo, pero creo que ahora son unos $300,000 al año que Estados Unidos paga por tener la base. Pero nunca hasta el día de hoy, desde la revolución hasta ahora, Cuba ha hecho efectivos esos cheques. Esos cheques se mantienen, están ahí, pero no se cambian, no se hacen. No se utilizan. No se utilizan, no. ¿Por qué? Porque Fidel explicó claramente, porque si lo cambian, entonces se la están arrendando. La única manera en que es ilegítima es si no aceptan el pago de la renta. Es como si usted tuviera una casa para alquiler y vienen unos individuos y se le meten en la casa. Unos tipos se le meten en la casa y usted quiere sacarlos, pero los individuos le dicen, bueno, yo te pago, qué sé yo, te puedo pagar, no sé, 10,000 pesitos cada mes, que es lo que te puedo pagar. Claro. Y tú aceptas los 10,000, se la estás alquilando. Claro. Y ese es el tema. Por eso es que no cambian el dinero, para no reconocer la legitimidad. Y ese es el Alicia, estado. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Que más bien ¿es cierto que Kennedy quería un acercamiento con Nikita Khrushchev y por eso ¿Con lo Nikita mataron? o con Fidel? No, Kennedy con Nikita, o sea, el conflicto ruso-estadounidense, como que Kennedy quería un acercamiento y que eso le costó la vida. Bueno, de acercamiento con Nikita yo no he leído absolutamente nada. Sí con Fidel. De un bajar en las revoluciones, empezar a ver qué se podía hacer. Sí, hubo esa intención. La hacían a través de terceras personas. Se comunicaban porque no lo iban a hacer directamente porque era mucho lo que estaba en juego. ¿Y cuál es lo que está en juego con Cuba? Bueno, lo que está en juego con Cuba son varias cosas. De primera, permitir un gobierno, o sea, permitir a los soviéticos estar ahí tan cerca de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Esa fue la primera afrenta, ¿no? Después que ya la Unión Soviética no existe, ¿cuál es la afrenta? Bueno, la afrenta, como la excusa que usan, es ese dinero que le deben a esa gente, que esas compañías estadounidenses, bla, 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 bla. Además de que ganó, es como que ganó, no le pueden decir ganó Cuba. ¿Cómo va a ganarles Cuba? Entonces, no reconocen. El temor de que otros países digan, bueno, si uno jode suficiente y aguanta suficiente, lo puede hacer, ¿no? Entonces es un ejemplo, porque la Revolución Cubana se convirtió en ejemplo. Y bueno, entonces hay que destruir ese ejemplo, hay que hacerlo que no sea exitoso. Claro. Si Cuba es exitosa, es un mal ejemplo. Si Cuba no es exitosa y los cubanos sufren y se siguen yendo porque no tienen las cosas básicas, entonces es malo, Cuba es malo, no es un buen ejemplo, Y funciona, esa propaganda ha funcionado muy bien. Y sí es cierto que los cubanos sufren, por supuesto que sufren, obvio que sufren. Y por eso se van, ¿verdad? Obviamente, sobre todo ahora que tienen internet y que pueden ver cómo se vive lo que tienen otra gente y los pueden encandilar con toda esa cosa, ¿no? Pero de que la mayoría de los cubanos estuvieran en desacuerdo con el gobierno, bueno, ya lo vamos a ver cuando hablemos de Bahía de Cochinos, que el apoyo que ha tenido este gobierno siempre y al día de hoy sigue siendo mayoritario. Obvio que hay gente que no está de acuerdo, obvio, y esos se van, y eso es lo que pasa. Claro. Cambian las generaciones también, Ligia, ¿no? O sea, vamos cambiando las generaciones. Sí. Y las historias, como siempre hemos dicho, no se cuentan iguales, o se pierden. Sí. Pero esos mismos años de los 60, el pueblo cubano estaba armado y entrenado para defenderse porque sabían que venía la invasión, se la olían ya. Y el pueblo estaba armado. Si el pueblo estaba armado, podía haber hecho una revolución ellos mismos si no estaban de acuerdo con su gobierno, pero no, ¿cómo van a estar en desacuerdo? Si les están dando por fin voz, voto, igualdad, trabajo, tierra, rehabilitando a todas esas mujeres que se ganaban la vida como prostitutas, educándolas, dándoles profesiones, o sea,
Obvio, o sea, Cuba es un país avanzada en términos legales. ¿De qué población hablamos, Ligia? ¿De qué? ¿De qué población? ¿Qué número de población? 7 millones más o menos, no, casi 12. Tiene 11 millones algo, casi 12 millones. Sí, sí. Porque tú mostrabas una serie de empresas, yo creo que importantes, que debían exportar a Estados Unidos, ¿no? O sea, hay una presión, qué bueno que me dices eso, hay una presión tremenda de los de las compañías estadounidenses que quieren hacer negocio con Cuba, se mueren por hacer negocio con Cuba, pero es la presión que hacen los cubanos de Miami, de la Florida, es tremenda, y como ese estado, el que gana el estado de Florida es uno de los más poblados, se está ganando ahora mismo 27 votos electorales, ¿ok? Puede ser fue la diferencia en las elecciones del 2000 y fue muy importante la elección de Donald Trump. Así que esa población, esos votos los quieren los dos partidos, ¿no? Entonces, por eso es que los dos partidos tratan de mantener esa población y por supuesto, la gente que se tomó el Kool-Aid. No sé si saben lo que quiere decir esa expresión. No. Bueno, ¿saben lo que es Kool-Aid? Se lo voy a poner ahorita para que vean lo que es Kool-Aid. Kool-Aid es una bebida de polvito, como aquí la Clyde, la Sea Light, esa que ustedes tienen, de polvito. Y era un polvito, sí. Ajá, es un polvito. Jugo. Eso, para hacer un jugo. Y ese fue el jugo que utilizó Jim Jones, el reverendo Jim Jones en Guyana, se acordarán, que se murieron más de 1000 personas que se bebieron el Kool-Aid. Se bebieron el Kool-Aid. Quiere decir que estaban convencidos y se lo bebieron sin pensar. Sin pensar, estoy matándome. Y se lo dieron a sus hijos, los estoy matando. No pensaron. Se bebieron el Kool-Aid. Eso es lo que quiere decir, se bebieron el Kool-Aid. Y en inglés es muy común. They drank the Kool-Aid. Quiere decir que se comen lo que le dicen sin cuestionarlo, ¿no? Sin pensamiento crítico. Entonces, está un montón de gente en Estados Unidos que cree toda la propaganda, por supuesto. Toda la propaganda se la cree. Pasa en todas partes, ¿no? Ligia, sí. Yo quería hacer referencia a dos cosas nada más y después siguen los compañeros. En los años 60 Uruguay lo visitaron tanto el Che Guevara como Fidel Castro. Sí. Vinieron a este país y tuve un vecino cuando yo tenía 17, 18 años que tenía como 45, 50, que recuerda muy bien que él era dirigente sindical, lo que fue la conferencia del Che Guevara. En el Paraninfo. Fue en Punta, ¿no? No, en el Paraninfo. La universidad. Okay. Estuvo en Punta del Este también, pero... ¿Verdad? Sí, él estuvo, sí, yo sé que estuvo en Punta. He visto fotos. Otra cosa, que la OEA cuando, digamos, votó... Expulsa a Cuba. Creo que Uruguay ahí se abstuvo. Votó en contra. Se abstuvo. O votó en contra. Ok, voy a averiguar. Cuando digo, a ver cuando quién sabe de eso. Voy a averiguar. No, cuando el Che vino a Uruguay, mataron a alguien, la conferencia de los presidentes. Sí, un profesor. Johnson vino a Uruguay. Pero pernoctaban un acorazado, un crucero, un no sé qué, de nave de guerra que estaba frente a Punta del Este. O sea, se bajaba para las reuniones y volvía al barco. Pero eso fue porque para protegerse. Incluso de posible atentado. Claro. No, sí. Incluso ahí creo que hubieron conversaciones entre el Che y algún allegado llegaron a buen puerto. De la revolución, Espérate, Lea, dime, que te veo ahí que me estás haciendo... Ya que tú fuiste tantas veces a Cuba, porque por lo que sentí fuiste 3 o 4 veces. 5 he ido. 5. Ahí está. Debes tener un conocimiento bastante claro de eso, que no es historia, es algo consultable, más anecdótico también, sí. No, anecdótico tampoco, es una pregunta. La pregunta es, si en Cuba hubieran elecciones como Dios manda, porque no hay como Dios manda. Sí hay elecciones como Dios manda. Pero sí, hay, sí. No, pero no sé si son como Dios manda. Sí son, te digo sí son. Google, búscala en Wikipedia, te la explica cómo se hacen las elecciones en Cuba. Está en Wikipedia. Búscala. ¿No te parece de que un mismo presidente durante como 20 o 30 años es un poco raro? Te explico por qué. Porque el presidente no se vota directamente, es como en Inglaterra.
El presidente lo escoge el Congreso, que es lo que se llama la Asamblea del Pueblo, es la que escoge al presidente. Los miembros de la Asamblea son electos en todos los lugares de trabajo, los puestos de trabajo, entonces se hacen elecciones como en todos países. De hecho, es muy lindo porque ya se los voy a mostrar cuando dé el curso el año que viene, que son niños. Los niños de escuela son los que custodian las urnas de votación para que verifican la pureza de todo el proceso. Entonces, esas personas van a la asamblea y es la asamblea la que vota al presidente. Entonces, por eso es que escogen a Fidel, porque obvio, a Fidel lo van a escoger por años porque Fidel no hay figura como Fidel para ellos. Fidel es su padre, es su abuelo, es su todo. Es como, ¿qué decir? En la India, Gandhi, es como Ho Chi Minh en Vietnam, tú sabes, es lo más grande, ¿no? Entonces, él, mientras estuvo vivo, tenía esa influencia. Claro, cuando él muere, entonces empiezan a escoger a Raúl, pero Raúl dijo, yo no me interesa esto más. Raúl no es un tipo mediático, es malo para ese trabajo, le costaba, y él lo hace un poquito en lo que hace la transición. Él es el que hace la transición económica que hubo, que vamos a hablar el año que viene. Y entonces el que está de presidente ahora es Díaz-Canel, que es uno de los miembros. Díaz-Canel. Es la misma harina, no es igual. Bueno, es del mismo partido porque es el partido único, el Partido Comunista. Todos son del Partido Comunista, ¿viste? Ahí son está. Todos. Claro, pero, sí son. Pero por cómo en un país como de tantos habitantes me podés decir que hay un solo partido. Porque la Constitución lo dice así, es un solo partido. Son muchos candidatos, un solo partido. ¿Parece que eso es libre? Claro, si se puede votar, sí. Claro. Y decime, y los que salen de Cuba porque están desconformes, ¿de qué partido son? Algunos serán comunistas y otros no son nada, no creen en eso, ¿no? Claro. Bueno, pero justamente si hubieran elecciones, lo que yo llamo libres, lo que en Uruguay libre, yo me pregunto, ¿ganarían los comunistas? Evidentemente ganan, están ganando todas las elecciones. Está en la Constitución, y participan. Claro. La gente no está obligada a votar. Pero y participa el 80 y pico %. Pero si el que vota tiene que votar al Partido Comunista y el que no vota porque no puede votar, yo me pregunto, ¿no hay más de los que no pueden votar? Pero el 80% dijo la profesora 86% votó en la última elección, que fue hace un año, y que cambiaron la Constitución de nuevo para darle más derechos a los gays y toda esa gente, ¿no? ¿Y no es obligatorio, profesora? ¿Ah? No es obligatorio. No es obligatorio. La confusión de la compañera, me parece, que viene por un ideal democrático que tú tienes, en una libertad que no es cierta, porque allá ¿no me escuchas? Sí. Allá se eligen por un ideal democrático perfecto, lo tengo, sí. Sí, pero es igual que en Gran Bretaña. Un ideal democrático que no responde a los intereses de quienes fijaron todo el modo de construir socialmente que tiene Cuba. Cuba tiene un modo de construcción social que se eligen los representantes, se eligen las leyes, se eligen... Todo eso se elige mucho más que acá. Acá tú votas gente que después hace lo que quiere. O estarías de acuerdo con lo que hizo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Sendik. ¿Estarías de acuerdo con lo que hizo Salto Grande ahora, con los disparates que hicieron? No, pero esta gente tiene un lugar. Esa gente tiene un lugar. Entonces, allá se votan personas, se forma la asamblea, como dice Ligia, y ellos, pero hay un programa de base de desarrollo que está acordado técnicamente y que la gente lo apoya porque recibe mucho a cambio de eso. No tienen el consumo, de Estados Unidos. Ahora, yo te pido que vayas a Casaballe, acá, a ver si tienen el consumo de Estados Unidos. O el consumo que tenemos. Espera, déjame aclarar dos puntos. Uno, en Gran Bretaña, el primer ministro no lo escoge el pueblo británico. No votan por el primer ministro. Lo escoge el parlamento. Es exactamente igual. La gente vota por los miembros del parlamento
y el Parlamento escoge Pero presidente. El Parlamento Tiene varios británico partidos. tiene dos Sí, polos. sí, sí, Y sé, acá sé. hay un solo polo. Ok, entonces Pero- la segunda cosa que quiero aclarar, México, El y primer- búsquenlo en Wikipedia, por muchos años, por muchos años, solo tenía un partido, el PRI, era el único partido. Y hoy en México no es ejemplo. Con el pero, presidente que pero tienen eso es no ejemplo. ahora. ¿Cómo que no? No, ¿cómo? ¿Cómo que no? Independientemente de que uno le guste o no le guste como sea México. Claro, El punto no, es que no. tuvieron por muchos años, y Estados Unidos era amigo de México en esos años, un solo partido. Así que tener un solo partido no es necesariamente algo malo. ¿Ok? Eso es lo que quería dejar, porque Estados Unidos estaba bien con que México tuviera un solo partido, porque era el PRI y el PRI les resolvía cosas a Estados Unidos. Entonces, a veces sí. Ajá, Daniel, No, a mí espérate, no me Valdemar. interesa lo que piensa Estados Unidos, un solo partido, No. me interesa lo que pienso yo. Yo te entiendo, pero te estoy explicando que no podemos entender ¿Cómo que es el porque hay un sistema? solo partido, ergo es malo. Ese sistema no tiene por qué ser un sistema malo. Ajá, Valdemar. espérate, Valdemar lleva un rato Cambiando- esperando. Dale, Valdemar, que te llevamos un rato esperando. No, cambiando Ajá. de tema, porque eso da para, ese tema que ustedes están hablando, da Ujú. para precisiones, da para precisar y para precisiones, Ujú. y para comentarios y bastante largos. Sí, ¿Me el dejas un año que segundo, viene vamos a ver el Valdemar? Está sistema. bueno, pero El año está que viene les voy a bueno. mostrar en un esquema cómo es el supuesto que sistema de quedamos. votación, Está todo eso bueno lo vamos a ver. porque- Déjame Para una que Está idea bueno. entonces, Valdemar, y ya te vas de tema. Para que no he terminado. Ajá. Déjame quiere la decir idea algo? y te vas de tema. Antes de terminar el tema. Bueno, Dale, Daniel. si Ah. querés Yo- seguir, dale. Yo entiendo, o Ujú. sea, quiero entender lo que dice la compañera Lea Ujú, y a ver si está de acuerdo conmigo. ujú, En Argentina tenemos un peronismo y Sí. todos son peronistas. Estados Unidos no tiene comunismo. ujú. Estados Unidos tiene Partido Demócrata, Partido Republicano, Ya. ¿y por qué? ¿Dónde está el comunismo? Ujú, Tal vez lo que dice Ligia de la Constitución, que yo no lo conocía, ujú, pueda sonar, pero dentro de eso se puede ir a lo que podemos llamar democracia o socialismo. Es el mismo partido. ujú, ujú, Es como si los republicanos se transformaran en comunistas, lo cual es imposible, ujú, o los demócratas. ujú, Yo ujú, creo que no es el hecho de un solo partido, no. ujú, Tal vez es un hecho de propaganda, tal vez es un hecho de vivencias. Que ahí me voy a lo que dice Waldemar. Yo creo que da para mucho, pero ujú, no denosto lo que es Cuba ujú, porque sea un solo partido. ujú, exacto. Porque Estados Unidos Claro. no tiene comunismo, porque estamos hartos acá de escuchar cómo lo combaten de la Ujú. manera más cruel. Cruel. Sí. No sé. No hay Entonces, izquierda, no hay. entiendo, Lea, lo que decís, Ujú, pero ojo, no nos engañemos tampoco. ujú. Es muy Sí. difícil encontrar la perfección, me parece. Sí, perfecto, nada. Perfecto no existe, ¿ok? Eso no existe. Estamos de acuerdo, pero Dale, es dale, distinto, es distinto. es distinto. ¿Y qué sabría yo que pasaría? Yo no sé qué pasaría, pero sí te puedo decir que el 86% votó ahora en la última elección y en las elecciones que recién se cambió la constitución, se aprobó una nueva constitución, fueron Sí, yo me acuerdo. pueblo por pueblo, centro de trabajo a centro de trabajo, tomando ideas de todo el mundo. Tomó Bueno, más de 6 meses el proceso. Ligia, Ujú. Perón fue, no sé, los compañeros me van a ayudar más, fue creo que 15, 20 años, Ajá. amado, e inclusive después También. votaron a la señora de Perón, Ujú. que quería imitar a la que había fallecido. Sí. A Evita. Entonces yo puedo entender que en Cuba Fidel Ujú. sea un líder Sí. total Sí. y Ujú. que es muy difícil pararse frente a él Y que no lo y escojan al otro, sacarlo. que escojan al otro. Claro. Claro, es muy difícil. No, él Pero para él retirarse, él tuvo que convencerlos de que él se quería retirar, que ya él se había caído, no sé si se acuerdan que él se cayó, que él no Sí. estaba bien. Y básicamente les pidió, por favor, me tengo que retirar, eso No, era a un ver, reclamo. yo lo que quiero comentar y Ujú. termino acá, Sí. es que creo que las reglas de juego se van dando en cada lado Ujú. y bueno, son las que hay en Cuba. Sí. Capaz En que, su contexto, ¿no? capaz Lo que podrían cambiar. nos gustaría tener más derecha, por decirlo así. Y bueno, Ujú. los cubanos son libres de tenerla. O Podrían no les da organizarse. el tiempo de la propaganda.
Pero no sé, ahí Ligia, yo no puedo desde acá juzgar, yo qué sé. He sentido también mucha cosa, como dice Lea, sobre Cuba, de gente que ve un auto viejo y le parece como que viven en la pobreza. No. Bueno, yo no siento que un auto viejo sea la pobreza, pero bueno. No. Daniel, perdóname, Sí. gente muy amiga de mi generación, de que Sí. apoyó, como apoyamos creo que casi todos a la Revolución Cubana al principio, por lo pronto toda la juventud uruguaya creo que la apoyó. Se sintieron unos desgraciados la primera vez que fueron a Cuba, porque se les cayó el alma al piso. Y gente muy, muy preparada, gente que iba además pro Cuba, gente que vino casi llorando, y los conozco. Sí, Pues sí. no, sí. A mí me da mucha pena cuando voy también. La izquierda milita el medio, pero no la derecha, de ninguna manera. Bueno, pero ahí yo creo que por qué la votación del bloqueo es tan categórica. No puedo juzgarlo con ese bloqueo arriba. Exacto. No puedo. Sí. Es imposible. Como ellos dicen, están en situación de guerra constante desde entonces. Es como si estuvieran en una guerra. Es una guerra económica, pero es una guerra. No puedo juzgarlo con ese bloqueo y bueno. Sí. Entiendo lo que tú decís, Lea, mirá que lo he escuchado muchísimo. Pero da pena, claro que da pena ver las cosas que no tienen, tú sabes, verlo jugando pelota con una piedra. Que si le da la piedra, imagínate. Sí, da pena. Pero Cuba comercia con todo el mundo. No, eso no es cierto. Con Estados Unidos o con Tadito. No, tiene el bloqueo. No. Hasta con Estados Unidos comercia. ¿Cómo no? Exacto, con Estados Unidos le compra medicinas y bueno, es lo que precisa Cuba. Y Cuba compra alimentos pagados en dólares y por adelantado. Son unas condiciones. Un par de comentarios. Ajá. Dos cosas, dos temas diferentes. Es difícil comparar nosotros con Cuba o querer así, pues son contextos históricos diferentes. Nosotros venimos de una situación donde estábamos bien y estuvimos en bajada o estábamos en bajada. Ellos vienen de una miseria y cualquier cosa que les vayas dando, la van a ver bien. Entonces son contextos diferentes y no podemos compararlo con el Uruguay, lo mismo que China. Yo siento que la gente dice, los chinos no protestan, pero claro, vienen de una hambruna tan grande, cualquier cosa que les dé la van a encontrar bien. Ahora, en cuanto al comercio, si entras a los datos del Banco Central de Cuba, ellos le venden a Europa, venden en un montón de lados. Pero las compañías, ¿cuántos le han cobrado en sanciones a las compañías que hacen negocios? Claro, lo que pasa es que no comercializan con compañías que estén vinculadas con Estados Unidos. Exacto. Yo digo, le venden a Australia, le venden a China. En los supermercados allá hay cosas de España, se ve mucha cosa de España allá. Alemania. No, pero no es tanto lo que ellos venden. Aparte, lo que pasa es que es poco lo que venden, en realidad. No producen nada. Ojo que también tienen un problema de inversión, ¿no? Es decir, estuve con un trabajo de un hotel, no hay mano de obra especializada en Cuba, ¿no? Exacto. No consiguen gente con capacidad para trabajar en un hotel. Exacto, no tienen motivación, ¿no? Es un tema, pero podríamos estar hablando años. Vamos a hablar, el semestre que viene sacaremos otro problema lo tienen en la energía, no tienen una gota de petróleo. Entonces, imagínense si a nosotros no nos vendieran petróleo desde afuera, nos matan. Lo único que tienen es el poquito que les llega de Venezuela, que les llega. Si no fuera por Venezuela, no tendrían nada. No tienen energía para los autos, para el transporte, para los ómnibus, para las industrias. Sí, se las han visto bien difíciles. Y le estoy hablando de hace un año. Estaba bien difícil y con la pandemia le fue peor. Muy complejo. Es un tema muy complejo. Sí, eso es que es otra sociedad muy distinta, con otra cabeza, es muy diferente. Pero lo vamos a ir viendo y vamos a ver. Lo que pasa es que los países, si no pueden comercializar con el resto,
se funden, digo, no funciona, digo. Sí, Marco Aurelio se casó con Cleopatra porque le vendiera el trigo para Roma, ¿no? Bueno, China les hizo... Hablamos de la globalización ahora, pero ya los tiempos los romanos y todos esos invadían porque necesitaban alimentos. Bueno, ahí optó por un mecanismo mucho más sutil, ¿no? Casarse con Daniel, hoy se está peleando por nuevas rutas comerciales, guerras. No las vemos, las leemos por ahí abajo. Pero China y Rusia y Brasil están peleando para obtener rutas comerciales en la parte sur. Porque todo pasa por el norte. El BRIC va a dar que hablar. Pero hay que tener rutas comerciales para hacer eso. Si no, no es negocio, no podés hacerlo. Sí, por eso es que allí los turistas, hay muchos turistas rusos. Ahora mismo, cuando yo estuve, muchos turistas rusos, turistas, había estadounidenses, conocimos un par canadienses, mucho canadienses también. No sé, gente que se interesa ir y ya, o sea, los que están prohibidos de ir son los estadounidenses, que se supone que no pueden ir, punto. Y que no pueden gastar dinero allí tampoco, bla, bla, porque la idea es que no gasten dólares para que ellos se queden sin dólares, para que se caiga el sistema. Coño, llevan con ese cuento 60 y tantos años. 60. Y ya no se han dado cuenta que no se va a caer, que no se cae. Que Canadá, por lo que tengo, por unos amigos que tengo viviendo hace muchos años allá, Canadá tiene el Caribe como ruta turística. Como ruta de playa, porque Canadá no tiene tanta playa. Van directo del aeropuerto a la playa. Exactamente. Claro, es una pero ruta muchos de los hoteles que hay en Cuba son canadienses. Sí, también hay españoles. Y hay españoles también, pero hay mucho canadiense. Porque como Canadá no tiene playa, la busca en la zona del Caribe. No es solo Cuba, obviamente. Toda esa zona. Sí, seguro. Y los estadounidenses irían locos de contentos para allá, pero locos de contentos. Las pocas playas canadienses te quedas duro de frío también, ¿no? Por eso mis amigos más que en el lago no hacen, y así todo con mucho frío también a veces. Yo tengo una amiga comunista allá, porque no todo el mundo es comunista, ¿viste? No todo el mundo es, pero les gusta el sistema, por otras razones, ¿no? Por la protección a la vejez, o sea, muchas otras cosas. Las leyes, por ejemplo, una persona trans, el gobierno le paga la operación de transformación. O sea, tiene muchas cosas muy interesantes. Así que una amiga comunista, muy comunista, amiga mía, cuando yo fui en una de las ocasiones que fui con lo de Obama, cuando lo permitieron. Y en esa ocasión, cuando fui, le pregunté a mi amiga, ¿pero a ustedes no les da miedo que empiecen a entrar McDonald's y todas esas cosas acá? No hay ningún miedo. Eso no va a pasar. Nosotros no lo vamos a permitir. Dice, bueno, para eso tenemos constitución, para eso tenemos asamblea del pueblo, para eso votamos, para que esas cosas no pasen. Y así me lo dice, con esa tranquilidad, a mí ningún miedo me da. No, que vengan. Es más, si quieren abrir uno, que lo abran, pero llenar el país de eso, no se lo vamos a permitir, porque eso no es el estilo de vida que nosotros queremos para este país. Claro. Entonces, ellos, tú sabes, están muy claros. Existe toda una conciencia, profesora, diferente a las nuestras. Exacto. En un entorno y otro contexto histórico al nuestro. Sí. Y no crean que porque la gente se va es porque está en desacuerdo con el gobierno, porque mis amigas cubanas acá, yo no les hablaba de política, porque yo no ni les hablo por si acaso, ¿verdad? Porque yo no sé por dónde van, yo ni les hablo de esas cosas. Pero ella misma me dijo, yo estoy aquí por motivo económico, no es por motivo político. Así me lo dijo. Yo no tengo ningún problema con mi país políticamente, es el problema económico, que claro, es bien fuerte, o sea, conseguir cosas básicas, y fue peor cuando la Unión Soviética se deshizo y los dejaron ahí colgando. Esos fueron los años más difíciles, no había gasolina, punto. Entonces tuvieron que sacar las carretas con bueyes para llevar los alimentos del campo a la ciudad. O sea, estaban bien mal, y eso, o sea, lo vivieron y lo sobrevivieron. No había papel de baño, usaban páginas de libros viejos, porque no había papel de baño, hojas, ¿ok? Y eso me lo cuenta mi amiga comunista, tú no sabes lo que pasamos aquí. Y son cosas bien fuertes. Así que son gente que ha vivido mucho, que ha sufrido mucho, pero están ahí.
Tienen una misión, creo yo. Ajá, Rubén. Ajá, dime. Una palabra. Yo estuve revisando hoy, en este año 23, países con los que comercia Cuba, muchos. España, Brasil, varios convenios con países sudamericanos y latinoamericanos, mejor dicho. No es que está encerrada totalmente, comercia, puede comerciar. Y lo comercia. Comercia con compañías que no hagan negocios con Estados Unidos. Esa es la salvedad. Si la compañía hace negocio con Estados Unidos. Me consta que tiene un intercambio importante con Brasil, con España, en especial Vietnam, con España. también Vietnam, vi mucha cosa de Vietnam. Y no me acuerdo la lista de países americanos, son varios. Varios. Sí, sí. O sea que comercian. Sí, comercian con compañías que no hagan negocios con Estados Unidos, sí. Si no, las van a castigar, que las han castigado, y son muchos millones las sanciones que tienen contra esas compañías. Les quería decir, para los que quieran saber más de esto, hay en YouTube, hay un video que hoy va a salir, iba a salir a las 4, pero no sé si a las 4 de Cuba, a las 4 de acá. Si son a las 4 de Cuba, son las 5 de acá. En YouTube, en el canal Cuba Información TV, se llama, pero si lo ponen nada más en el YouTube, escribe La Fábrica del Odio. Es un documental, está en francés, el que si lo ponen así en Google, La Fábrica del Odio, el documental está en francés, pero está subtitulado en español. Y lo hicieron recién y lo están publicando ahora por primera vez, están sacándolo para que el pueblo masivamente lo vea, porque ya lo presentaron, tú sabes, en todos los sitios que lo querían presentar para sacar dinero. Así que si lo quieren ver, se los recomiendo. Yo le voy a buscar el link y se los pongo y van a tener ahí otros datos, van a ver muchas imágenes visuales de lo que hemos hablado y de lo que vamos a hablar cuando lleguemos a la crisis de los misiles, la invasión de Bahía del Cochino y todo eso, que ahí es donde cerramos el tema de relación de Estados Unidos con Cuba, ¿ok? Pero se los voy a recomendar porque yo tengo que salir a caminar porque ya va a ser las 5. Okay, tengo que salir. Okay. Waldemar no habló, ¿eh? Bueno, sí, Waldemar, te cortamos, te dejamos ahí con la palabra. ¿Tienes algo que decir de cierre, Waldemar? Para que te lo saques del alma. Ajá. Agradecerle a Daniel porque justamente mi intención era cambiar de tema porque me parecía que el desarrollo de esta forma no iba a ser productivo, entonces me parecía más, porque creo que hay que buscar tal vez alguna estructura de discusión que permita definir cosas e ir, porque no son blancas o negras. No. Yo le voy, cuando demos el año que viene, ahí yo voy con cuidado. Pero para, Ligia, para que esperé 15 minutos. Dale, pero le agradezco a Daniel muchísimo porque la discusión creo que igual fue muy productiva. Yo, para cambiar de tema, quería decir que tal vez uno de los hechos más extraordinarios que ha hecho la Revolución Cubana en todos estos años es, estando a 145 millas de la criminal potencia que es Estados Unidos, no ha dado motivo para que la agreda directamente. Creo que eso es una de las cosas más extraordinarias que ha logrado la Revolución Cubana, ¿no? Muy bien, nunca atacado, nunca. Era eso simplemente, Daniel. Pero vamos a ver un poco más, cuando veamos lo de la bahía de los misiles, ahí vamos a ver cuándo es que se empieza a armar y por qué se arma. Intenta armarse Cuba en un momento dado. ¿Por qué? Había una razón. Muy buena la discusión. Dale, pues nada, pendientes, miren las noticias cuando vean cosas de Haití, porque yo creo que les habían pasado, no, pero fue en el otro grupo, lo de que ya se apoyó, ya las Naciones Unidas, para mi sorpresa, yo esperaba que China parara eso, pero no lo paró, y el Consejo de Seguridad aprobó la invasión de Haití, disque dirigida por Kenya, para el que se quiera creer que Kenya es el que está a cargo, al que se lo quiera creer que se lo crea, pero sabemos que Estados Unidos prometió $200 millones para pagar por toda esta invasión y el costo y todo lo que va a significar. Ya está aprobada y puede ser en cualquier momento, ya tienen el ok. Y eso para mí va a ser horrible, va a ser peor que lo que tiene ahora Haití. Y eso es decir mucho.
Yo quiero decir algo muy cortito. Los cambios culturales son muy lentos, pero también si permanentemente nos preguntamos en qué creemos y por qué, se puede ir cambiando en algunos aspectos. A veces uno se posesiona de lo que cree, pero tiene que ir viendo otras opciones, porque los cambios culturales son necesarios. Sí, sí. Se están dando, gracias. Elita. Lo dejamos ahí para hablar con... Dale. Nos vemos, que estén bien. Si vienen por ahí por el patrimonio y le da la gana y me quieren escribir, me avisan por si estoy por ahí. Capaz que me junto. Hoy está Ingeniería de Muestra y mañana también en la Facultad de Ingeniería. Todo sobre inteligencia artificial, los trabajos que hacen los alumnos. De 17 a 20 está abierto. Yo voy a llevar a mis nietos. Bueno, si vienen por Ciudad Vieja, pues yo estoy aquí de natural, porque vivo aquí, así que por ahí capaz que nos vemos. ¿Ok? Así que estén bien. Que se lo disfruten y que está buen tiempo, así que es tiempo de salir. Gracias, Alicia. Chao, chao. Buen fin de semana para todos. Gracias, igual. Chao, chao.